¿Qué tal? Saludos. Saludos a todos los que están en el grupo y los que se van a ir integrando. Pues bienvenidos al curso online de edición de BIOS. Vamos a dar primero, como les había explicado en la introducción, vamos a arrancar desde lo básico, ¿no? Principalmente arrancamos de lo básico, ¿por qué? Porque hay algunos colegas todavía que están iniciando en lo que es las reparaciones y desean saber qué es primero qué es lo que es una BIOS, ¿ya? ¿Por qué vamos a realizar esta edición de BIOS? ¿Por qué tenemos que hacer la edición de BIOS? Entonces, este video es una pequeña introducción igualmente desde el nivel inicial, nivel básico, para arrancar la edición de BIOS. Eh, los colegas que ya saben realmente qué es una BIOS, eh, van a decir que realmente este video es un poco básico, ¿no es cierto? Entonces vamos a arrancar para que los colegas sepan de dónde vamos a realizar la edición de BIOS. Bienvenidos. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es un elemento fundamental de cualquier PC. Inicializa y chequea durante el arranque todos los componentes del hardware. ¿Esto qué quiere decir? Que es el principal y el fundamental pieza del equipo, la BIOS, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que inicia y chequea durante el arranque todos los componentes del nivel hardware. ¿Cómo qué partes nomás va a chequear? Como el disco duro, el teclado, la pantalla, el ratón o mouse, la memoria RAM. Luego que chequea estos dispositivos, el equipo se prepara para que el sistema operativo arranque. Bueno, aquí hemos utilizado la palabra del sistema Windows, ya, realmente que se puede cargar y ejecutar. Todo depende del sistema que estemos utilizando. Ya saben que ahora existe el sistema de software libre. Podemos utilizar Ubuntu o cualquier sistema operativo que queramos nosotros instalar o que el cliente lo desee. Su nombre viene de las siglas de Basic Input Output System. ¿Qué significa? Sistema básicos de entradas y salidas. Recuerden este principal sigla que dice Sistema Básico de Entradas o Salidas. Esto vamos a encontrarlo en cualquier sistema que tengamos nosotros una BIOS. ¿En qué parte del PC se encuentra físicamente? Este se encuentra en la placa base o motherboard, en la que está grabado el software o firmware que regula todo lo que tiene que hacer en el modo de hacerlo. En el manual de la placa suele indicarse su posición exacta en ella. En algunas placas no. Eh, Nosotros como ya tenemos un poco de conocimiento en lo que es reparación microelectrónica, en servicio de laptops, notebooks, de stock, los que también tienen placas de televisión, ya pueden verificar en qué parte se encuentra una BIOS. En algunos casos tenemos otros también los esquemáticos y podemos verificar según el número de parte. En otros casos nos podemos guiarnos por el chipset un poco más grande o en su numeración que vamos a seguir estudiando. En tal caso ahí tenemos nosotros un pequeño dibujo, ¿ya? Esta BIOS aquí es un poquito antigua, ¿ya? Y también se requería lo que es programación y también se le puede hacer la programación. ¿Cómo funciona?
El trabajo de la BIOS empieza justo en el momento en que enciende la PC. Hace de intermediaria entre el hardware, placa, procesador, RAM, disco duro, etc. Y lo que es el sistema Windows o otros sistemas operativos que les acababa de mencionar. Al arrancar el equipo de hardware y el software están preparados. Ninguno de los dos sabe que el otro existe, tampoco el sistema Windows. La BIOS se encarga, entre otras cosas, de resolver el problema. Primero, comprueba que esté todo bien. Luego le dice al hardware dónde buscar el sistema operativo. Y al Windows para que el hardware ahí sí está o no está disponible. Si la BIOS detecta un problema grave, ni siquiera deja Windows que se cargue. Esto se da una idea esencial que es, otras de sus tareas básicas son: se chequea a sí misma y muestra la información sobre el tipo y versión de BIOS y la clase de su velocidad de CPU. Comprueba la calidad e integridad de la memoria RAM del sistema. Detecta e inicializa componentes y distintos equipos, como mencionábamos, teclado, ratón, tarjeta gráfica, disco duro, DVD, etc. Activa otras BIOS específicas como las de las tarjetas de video. Carga configuraciones variadas, por ejemplo, la hora y la fecha. Establece que la unidad por arranque del PC, tanto el disco duro, CD o USB, etc., las BIOS van informando de lo que hace mediante líneas de texto que aparece muy deprisa en la pantalla. Se les llama POTS. Por ejemplo, por Power On Set, que significa autocomprobación de arranque. Para eso también vamos a indicar nosotros en el curso las tarjetas de sistema POTS que tenemos nosotros en nuestro laboratorio, las cuales nos ayuda a identificar muy rápidamente qué tipo de problemas existe en la mainboard. Es de gran utilidad. Existen algunas tarjetas que también los daré a conocer, que ustedes pueden hacerlo, pueden comprarlo directamente a través de las páginas de pago. En el modo más fácil de elegir desde dónde arranca la PC, el disco duro, DVD y USB. La forma de configurar. Muchas de las opciones de BIOS pueden cambiarse. Dice, pincha aquí para saber cómo entrar a su configuración. Si ustedes recuerdan, en varios tipos de máquinas o de modelos, tienen distintos sistemas. Por ejemplo, Asus utiliza ya el control de lo que es el mouse. HP en algunas máquinas ya viene con control ya mouse, pero en otras prácticamente toca ir configurándole con el teclado. ¿Cuál más? Las Dell igualmente se configuran, hay algunas máquinas que se configuran con el teclado. Especialmente lo que son Lenovo, Asus, hay una configuración muy especial. ¿Cuál parte más tenemos? A ver. En las Mac. En las Mac también igualmente la configuración es muy buena. Prácticamente brinda al usuario que pueda configurar. Hay que hacer unas configuraciones de lo que es teclado, nada más. Y eso es lo que se realizaría. Listo. En la pantalla de la configuración de BIOS existe lo que es BIOS Setup, se llama BIOS o CMOS.
Setup. A la pantalla permite definir varias de las configuraciones de la BIOS o cambiar las que tiene por defecto. Eso es lo que les estaba explicando. Primero sigue estos pasos para entrar en la configuración. Accedes a una pantalla que en general tiene aspecto parecido al de la imagen de arriba. Suele estar en inglés y tener estas secciones configurables. Por ejemplo, Main o Standard and More Feature. Permite cambiar la hora y la fecha. También ver la configuración de varias opciones del disco duro o otras unidades. Además muestra información sobre la BIOS, la CPU, la memoria. En BIOS modernas la información a veces está sección aparte llamada Info. Es una sección que se llama Advanced o Advanced BIOS Future. En algunas máquinas existe un POTS realmente que ayuda bastante al chequeo de lo que es hardware, ¿no es cierto? O sea, hace un análisis rápido de lo que es disco duro para ver si se encuentra bien, qué estado está, hace el análisis de pantalla, haciendo el post de configuración de colores, hace un post para verificar, repito, memoria RAM, igual hace un post para verificar su arranque, ¿ya? Entonces, esa es básicamente muy buena, los pods que tienen algunas máquinas. Por eso es la parte fundamental, la BIOS dentro de nuestro sistema y máquinas, ¿no? Entonces, por eso nosotros, antes de realizar cualquier tipo de reparación, ¿ya? Verificando todo las partes del sistema, en lo que es que tengamos voltajes, ya saben, en las secciones primarias, secundarias y tipos de arranque, verificamos cómo se encuentra nuestra BIOS. Podemos activar o desactivar funciones, tanto la red LAN o inalámbrica, el USB, el teclado numérico, definir tipo de controladores del disco duro, SATA o ID, hacer que muestre o no muestre el POTS de la BIOS, para hacer un arranque rápido. En equipos activos, aquí se cambia la secuencia de arranque de la PC, se puede ver bedbot o más abajo, también opciones del CPU, la memoria de la propia BIOS, muchas de ellas orientadas a mejorar el rendimiento, un nivel de seguridad, el cual eso es muy bueno porque algunos usuarios colocan su password dentro de la BIOS y a veces se olvidan, y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Ahí es donde tenemos nosotros para nuestro trabajo. Ahí viene definir o cambiar contraseñas para entrar a la BIOS, setup o el sistema. En modelos antiguos estas opciones incluyen la sección de nombres Advanced Fuse de BIOS Future o setup de password o Power Management Setup. Gestionar características de ahorro de energía de la PC, por ejemplo, si la pantalla o el disco duro deben o no entrar en suspensión. Hay que tomar mucho en cuenta aquí en esto, en las configuraciones. A veces el usuario ingresa a la BIOS y coloca en modo suspensión. Cuando él arranca, apaga la máquina, arranca y se apaga y realmente no puede encender, ya porque está en modo suspensión. Entonces esa a veces se queda encriptada dentro de la BIOS y realmente hay a veces que saben decir esta máquina está para revaling, pero no es así. Existe solamente el dato que podemos nosotros ahí comenzar a editar la BIOS o ponerle una edición de una nueva BIOS para que esta máquina arranque de nuevo. En estas secciones pueden cambiar las secuencias de arranque, ¿no es cierto? Para definir unidades de arranque del PC y en qué orden. En el bot también se definen las opciones que aceleran el arranque, como el Quick o Silent Bot o el Bot Buster. Y se debe mostrarse en el POPS el mensaje sobre las teclas entrar en la configuración de la BIOS, o exit o salir. Suelen estar disponibles varias posibilidades de salir de la BIOS,
del setup, guardando o no los cambios, desechar las modificaciones y mantener entre ellas las cargas de configuraciones de fábrica si ha habido algún problema con cambios que hayas hecho. Esto hay que tener muy en cuenta. ¿Es bueno actualizar la BIOS? Esa pregunta nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Es bueno actualizar la BIOS? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es bueno o no actualizar la BIOS? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Pues sí, hay que actualizar la BIOS. Cuando nosotros realizamos una reparación, ya sea cual sea el tipo o sistema de carga de Windows, hay que actualizar la BIOS. ¿Para qué? Para darle mayor rendimiento, ¿ya? Todo dependiendo de tipo de máquinas que tengan sus actualizaciones. Hay máquinas que no necesitan actualizarse, las versiones de sexta y séptima generación que todavía tienen su BIOS actual y todavía no existen actualizaciones, pero hay actualizaciones que, por ejemplo, salieron en el 2009 y tienen una en el 2011. Y a veces se quedan con la 1.1 y la versión salió la 2.1, por ejemplo. ¿Ya? Ahí esa versión, por ejemplo, tiene más opciones, ¿ya? Ahí podemos nosotros, al cambiarle también el sistema, por ejemplo, el sistema operativo, que esa versión de Windows, que sea en Windows 7, y se le puede aplicar Windows 8, ¿ya? Da la opción, pero tenemos que nosotros actualizar la BIOS para que ésta tenga un mejor rendimiento, ¿ya? Porque cuando, por ejemplo, la 1.1 me funcionó con Windows 7, la 2.1 me va a funcionar con Windows 8, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy bueno actualizar la BIOS, pero en este caso, para la actualización de BIOS, podemos nosotros, con nuestras herramientas, actualizarle directamente o a través del sistema operativo, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado, ya que en algunos casos la máquina, si no tiene un sistema de carga nominal, que es más o menos del 80%, la BIOS se suele desconfigurar y ya no puede arrancar. Pero eso en el caso de usuarios. Ahí estamos nosotros podemos actualizarlo, si se nos apaga nos tocaría, claro, nos tocaría desarmar de nuevo y, y programarlo, pero para esto ya no vamos a programarle con la 1.1, sino ya directamente con la 2.1. Ya, ¿para qué sirve esto? Para corregir problemas de todo tipo relacionado con la placa base o la BIOS en sí. Añadir funcionalidades como soporte de nuevos de Windows, como les explicaba, procesadores o discos duros, mejorar el rendimiento o compatibilidad de hardware o software, actualizar la BIOS en riesgos importantes. Si lo hacen mal, puedes estropear sin la solución. Lo que les estaba explicando, ¿no? No actualices, dice, salvo que sea indispensable, como les decía, ¿no es cierto? Si en caso tú tienes un sistema operativo de Windows 7 y quieres pasarse a Windows 8, lo puedes actualizar. Si el usuario no desea, entonces en ese caso la funcionalidad de Windows 7 está con el 1.1, trabajando al 100%, no pasaría nada. En este caso, cuando nosotros queramos formatear igualmente, no hay que formatear por formatear. ¿Por qué? Porque hay requerimientos. En algunos casos, el sistema operativo que venden las máquinas son originales. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros a recuperar las claves directamente de lo que es el sistema Windows y esa clave colocarla de nuevo en el sistema que vayamos a cargar. Y ahí tendríamos de nuevo nuestro sistema. Recuerden que el sistema Windows, cuando se activa la clave original, se suele encriptar dentro de lo que es la BIOS. Aquí tenemos una BIOS, es una Winbone, una 25Q64 FBS, ¿ya? Hay que tener muchas consideraciones. Estas nuevas BIOS vienen ahora hasta 128, ¿ya? 25Q128, que es una 16 megas,
¿ya? Eh, en estas versiones tenemos también nosotros vamos a ponerle de aquí, vamos a sacar, listo, tenemos que se me congele, listo. En estas versiones de aquí tenemos nosotros la de 3.3 voltios y la de 1.8 voltios. Listo. Entonces ahí tenemos nosotros las dos versiones, tanto la 3.3 ya y la 1.8. En esas versiones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente en algunos casos suelen equivocarse y en vez de poner la de 3.3 le ponen la de 1.8. En vez de poner la de 1.8 le ponen la de 3.3. ¿Ya? Entonces físicamente son iguales, pero no compatibles. ¿Ya? Igualmente en su programación son diferentes. ¿Ya? Porque una requiere, todo depende del tipo de programador, ¿no? Ya vamos a ver, si es que estamos utilizando, por ejemplo, el Mini Pro, requiere de un adaptador para poder programar. Hay otro equipo que no requiere este adaptador, que automáticamente el sistema lo detecta con 1.8 y automáticamente tú lo puedes cargar. Listo. Vamos a ver específicamente cómo es esta Winbow. Vamos a esperar que nos arranque. Esperamos que salga en enlace, si no le voy a abrir directamente desde la página. Bueno, vamos a abrir desde la página porque el enlace no se me abre. Vamos a abrir desde la página para verificar. A ver. Listo, entonces ahí abrimos directamente desde la página. Ya, pues miren, la que tenemos nosotros ahí es una de 64 megas, 1.8, ¿ya?
Entonces aquí tenemos nosotros el datasheet. Aquí son las configuraciones de los pines, ¿ya? Vamos a ver qué son cada uno de los pines, ¿ya? Entonces nosotros podemos leer una BIOS. Ya tenemos desde el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces así es la configuración. Ya, en el pin de número 1, el que es CS es el Chip Select Input, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el pin número 1, los pines del nombre, entradas o salidas, recuerden que era IO, entradas o salidas y las funciones de cada una de ellas. ¿No es cierto? En el pin número 1 es CS, que es una entrada, que significa Chip Select Input. Ya en el número 2, que es un DO, entrada o salida número 1, que significa Data Output, que significa Data Input Output 1, ¿ya? En la parte número 3, que es el nivel de escritura, es WP, de entrada o salida número 2. En entradas o salidas, escritura protegida de entrada, datos de entrada o salida número 2. En el número 4 tenemos GND o ground o tierra. En el número 5, que significa DI, entrada o salida 0, ¿ya? Que es data input, ¿ya? Data de entrada o salida número 0. En el 6, que es el clock, o solamente una entrada, sería el clock input. En el número 7, que es un hold o reset de entradas o salidas, número 3. Entonces, parada o reseteo de entrada, datos de entradas o salidas, número 3. Y en el número 8, que es el voltaje de corriente o power supply, ¿ya? Donde va a entrar el 1.8. Entonces, esas son las especificaciones que tiene la BIOS. Aquí tenemos otra similar, que son de 16 pines. Básicamente tiene los mismos pines, pero aquí tenemos unas de no conexiones. Aquí tenemos un sistema de Windows también en una tipo VALS, ¿ya? En algunos casos hay, por ejemplo, en la Windows 25 cual tipo VALS, donde vamos igualmente a soldar. Y aquí están los pines donde debemos colocar para programar. Ya, y aquí está cada una de las descripciones de cada pin, ¿no? Por ejemplo, en la chip select, que significa CS, ¿no? Aquí está todo lo que se va a identificar o lo que especifica directamente el pin, el nivel de escritura protegida.
Aquí tenemos un pequeño bloque de diagrama, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el nivel de seguridad. Miren, aquí tenemos 003, 00CH, ¿ya? Un block de segmentación, donde está XXFF00H, ya un control lógico de escritura. Esto vamos nosotros al momento que vamos a hacer las ediciones, vamos a encontrar directamente dentro de ella, ¿no? Todo lo que está aquí, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender. Aquí tenemos el sistema de operaciones. A veces nosotros no lo tomamos muy en cuenta. Los datasheets son muy importantes a la hora de verificar cualquier tipo de componente, ¿no? Entonces, por eso hay que bajar los datasheets. Y si no lo encontramos, se puede conseguir en algunas publicaciones, se puede conseguir alguna información, algún colega que tenga igualmente información sobre cualquier tipo de componente, es muy bueno. Por ejemplo, aquí están los estatus de registro, ¿ya? Esos son los estatus de registro. Y algunas especificaciones. Esto lo voy a dejar en la página para que ustedes puedan ver y tengan como información. Aquí tenemos nosotros, miren, la protección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está 7000H, raya 7FFFH, correspondiente a 128, ¿ya? Aquí tenemos 7C S000H, raya 7FFH, con correspondiente a 256. Y así está cada uno. Miren, tenemos de subida, tenemos de bajada. ¿Ya? Y si podemos observar aquí los comandos específicos en la memoria de región contenida en protección de datos. Estas son las protecciones de datos, ¿no? Que tiene cada una de ellas. Eso también lo vamos a ver. Por eso, como les digo, es muy bueno observar y tener estos datasheets para ver de dónde hicimos nosotros la edición de BIOS o por qué hacemos la edición de BIOS. ¿Ya? ¿Cuántos bloques están protegidos? 126, 127, 124, 127. Listo. Vamos a ver si es que nos permite. Recuerden que el video está disponible todo el tiempo, pueden revisarlo a cualquier hora. Voy a eliminar un rato.
Voy a pausar el video un rato. Listo. Y entonces, hasta ahí hemos visto nosotros prácticamente eh, qué BIOS podemos editar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para editar? ¿Cuándo nosotros debemos de programar? ¿Para qué nos sirve? Listo. Esto ya lo vimos. Vamos a observar qué tipo de programador necesitamos, ¿cierto? Existen varios tipos de programadores, desde los más caros hasta los más económicos, desde los $3,000 hasta los $8, ¿ya? En consideración, en parte específica, tenemos nosotros aquí ya un GQ 4x4, que es un poquito carito, y este de aquí un CH341 que cuesta $8, ¿ya? Entonces tenemos aquí también tenemos el Mini Pro, el TL866, tenemos el SP2010, ¿ya? Eh, entre estos dos, si ustedes tienen dinero, pueden comprarlo este, o si no, este que es muy bueno. También es un Mini Pro, ahora ya existe una nueva versión, que es la TL866 2, ¿ya? Muy bueno. Y el SH341 es igual, sirve para hacer unas programaciones, pero básicas. Tiene todo para todo tipo de programas, ¿no? Aquí tenemos una sección del TL866. ¿Qué adaptadores nomás vienen? Vienen con un CD, ¿ya? Aquí tenemos el TL866A más los 9 adaptadores que vienen. Ya, este es un adaptador tipo de extensión con cable y pinza. Tenemos desde el 1 hasta el 9, que sí, este sería el número 10. Ya, vamos a observar. Listo. Entonces, aquí en ese yo trabajo con el Mini Pro. Este es el Mini Pro, es muy, muy bueno. Un colega también que va a ingresar al curso. Ya, el GQ 4x4 puedes conseguirle a través de AliExpress. Ya, ahí disponible. Eso lo puedes conseguir. No recuerdo si estaba por 850, es un poquito carito ese, ¿no? Y Pero yo prefiero que compres el Mini Pro, el nuevo, el número 2, que es muy fácil de utilizar. Y vamos a ver unas pequeñas opciones al momento de editar para que puedas tú ver también qué se le puede hacer en el TL866. ¿Ya? Esa versión de software podemos nosotros también hacer unas verificaciones en tipo hexadecimal, ¿ya?
y básicamente cuando nosotros requerimos editar una BIOS, podemos hacer rápidamente desde ahí, ¿no? Ya, aquí están los adaptadores. Estos son los adaptadores que tenemos. El que les decía, este es para la versión 1.8. ¿Ya? Tenemos varios tipos de adaptadores. ¿Ya? Tenemos la pinza para sacar. Estas son para sacar las BIOS antiguas. Vamos a ver algún tipos de BIOS que tenemos aquí disponibles. ¿Ya? Eh, como les decía, ¿no? Lo básico y fundamental en los equipos que todavía existen, bueno, en unas Asus y Lenovo ya no se utiliza lo que es la pila BIOS, sino básicamente directamente de la batería, la BIOS carga su voltaje, ¿no es cierto? Y en algunas configuraciones, dependiendo del tipo de máquina, 1.8. ¿Ya? Entonces, las pilas BIOS son muy importantes, ¿no? Hay que verificar cómo se encuentra su voltaje en cada de una de ellas. Recuerden, hay equipos que a veces tienen arranques deficientes, es porque la pila BIOS se encuentra, por ejemplo, con un voltaje de 0.98, 1.1, 2 voltios, ya, pero no llega a los 3 voltios. Entonces ese tiene un defecto. En un caso me vino, por ejemplo, una pila que cargaba y descargaba automáticamente. Entonces, tú en placa lo probabas y automáticamente te entregaba 3 voltios. Pero si lo sacas de placa, afuera daba una opción de variable, ¿no? Cargaba y descargaba, se descargaba automáticamente y eso hacía el fallo de la computadora que arrancaba o se quedaba en modo stand-by, ¿no? Sí, es muy bueno el Mini Pro. Si tienes el nuevo, muy excelente. Vamos a cambiar de cámara. Listo, y cambiamos de cámara. Vamos a utilizar el microscopio para ver unos tipos de BIOS. No sé si recuerdan ustedes de este tipo de BIOS, lo que son de la vieja guardia, como saben decir. Este es una AMI BIOS, ya es una 686, ¿ya? Igual, miren, parece que fuera un keyboard control, ¿no? Pero no es así, es una AMI BIOS, una 686. Acá tenemos otra, una 661 FX, ¿ya? Ahí, listo. Ahí tenemos una 661 FX raya M7. Ya miren de qué año es. Este fue fabricada en el 2001. Muchos años, ¿no? Tenemos muchos años. Pero miren, esta también se programaba. Luego tenemos esta de aquí. Ya, esta también ya tenemos, ya introducieron la Winbone, ¿no? Ya introducieron la Winbone.
Ya, hay diferentes tipos de marcas de BIOS, ¿no? Ya introducieron la Winbone, no sé, vamos a ver si es que lo podemos observar el nombre. Vamos a voltearle. Ahí, veamos si es que lo podemos observar el nombre. A ver, a ver. Ya ahí dice Winbone, ya 25Q8, 80, ¿no? BB, ya 25Q80. Listo. Acá tenemos otra. Vamos a ver el nombre. Ya, este es un, por ejemplo, es una CFON de 64. Ya, es una CFON. Vamos a ver otra. No se deja observar ahí, ahí, ahí. Esta es una MX, si se le puede observar, es una MX de 25, este es de 32 megas. Listo. Ya, entonces, si pudieron ustedes observar, entonces, así es como fue avanzando la tecnología. Ya, y ustedes en sus talleres ya han de haber conocido este tipo de BIOS, pero esto es solamente un preview básico, como les dije, para indicar a la gente y técnica que está ingresando para que tenga su conocimiento, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros encontrar más BIOS? Vamos a conectar nuestra segunda cámara. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una tarjeta de un monitor LG, ¿ya? Y aquí tenemos nuestra BIOS, ¿ya? Y en algunos casos hay algunos fallos que prácticamente lo he sacado solamente programando. ¿Dónde más tenemos BIOS? Tenemos en las tarjetas de video, ¿ya? Tenemos, creo que está por aquí. Aquí está, ¿ya? No lo podemos observar, pero se encuentra aquí. Vamos a ver, vamos a verificar de cuánto es esta. Ya, por ejemplo, de aquí esta es una PM25LB5, ¿ya?
Listo. ¿Qué más? Ah, también podemos encontrarlos en las tarjetas de televisiones. Por ejemplo, en esta es fácil. Fácil identificar, es la más grande, es una Wimbo, también utiliza aquí. Miren, para poder programar. Y esta es la parte de la tarjeta de video. Ya. Entonces, básicamente, si ustedes pueden observar, realmente todos los equipos ya tienen su parte de BIOS. Tenemos aquí otro tipo de programadores. Tenemos un programador ya para los EC, ¿ya? O KBC, o los Keyboard Control. Aquí tenemos un SBOD número 1. Aquí tenemos un programador, un clon, ¿ya? Pero muy bueno, ese yo tengo allá disponible. Tenemos también el SBOD 3. Ya, estos lo pueden adquirir así mismo, como les dije, en la página de AliExpress, pueden adquirir directamente. Ya están disponibles esos SBD 3. Tenemos aquí un analizador lógico, ya hay un osciloscopio, el cual nos ayuda bastante y es fundamental herramienta para el análisis directamente de BIOS. ¿Ya? ¿Para qué? Para verificar cómo se encuentra su estado, su funcionabilidad, ¿ya? Y los errores que tiene dentro de BIOS. Esto nos ayuda muchísimo cuando hacemos nosotros un análisis fundamental en cada máquina, ¿no? El funcionamiento de la BIOS, por ejemplo, cada BIOS tiene sus especificaciones en modos y errores, ya son llamados códigos bits. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un bit de repetidos con distinta frecuencia. Un diagnóstico, CPU mal conectada, dañada o sobrecarga. La solución se reconecta al CPU, se reemplaza por una nueva. ¿Ya? Sonidos de alta frecuencia, CPU sobrecargada. Pues si se sobrecalienta la unidad central de procesamiento, hay que ver que no se haya dañado la tarjeta madre y ponerle la plasta al procesador. Y si se quemó la tarjeta madre, pues reemplazar o comprar una nueva. En caso que no sea solucionable. Pero recuerden que nosotros como electrónicos debemos dar la mejor solución para poder rescatar esa tarjeta, ¿no? Por ejemplo, 6 bits cortos, fallo en el gate a 20, reemplazar el teclado. De 9 a 10 bits cortos, error en la comprobación de la BIOS, ROM. Dice, aclarar o limpiar la CMOS o actualizar la BIOS. Y a 7 bits cortos, error en el modo virtual de la excepción del CPU, extraer e insertar de nuevo la CPU. Y en algunos casos 8 bits, ya 8 bits en las Dell prácticamente es fallo del SMBus del Flex que va hacia la pantalla, ¿no? Ese tip les doy. Y en las BIOS actuales, por ejemplo, van intercaladas con el chipset o PCH, ¿ya? Eso también lo vamos a observar, cómo trabajan los dos y para qué nos sirve, que un colega dijo, la ME Regio. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por hoy día. Estén atentos a los demás videos. Una buena tarde.